Hoy en particular vamos a explicar, a enfocar lo que es la energía, lo que es la quinta dimensión y lo que se llama energía cuántica. En particular, cuando nosotros hablamos de energía cuántica, nos referimos, estamos hablando de una manera distinta de comportarse la energía. La energía viene del Sol, viene del espacio sideral, nosotros la canalizamos, la utilizamos a través de un proceso, sería de magnetización. La luz ingresa a nuestro sistema planetario a través de la atmósfera, pierde velocidad, la luz se curva y a raíz de eso nosotros vamos transformando esa alta frecuencia que viene desde el espacio para que se convierta en algo utilizable para nuestra experiencia planetaria. En eso vamos magnetizando, es decir, vamos logrando de que esa frecuencia sea absorbida, reduzca, disminuya la velocidad y la frecuencia, esa frecuencia se transforma en energía. Cuando comenzamos a interactuar con elementos que favorecen a esa energía, al movimiento, a la liberación de la energía magnetizada para que entre en una resonancia más adecuada con la frecuencia que viene del espacio sideral, estamos generando un campo sagrado, estamos generando un campo de energía limpio, liberado del karma, liberado de esa genética que altera, que a través de la magnetización y la repetición de esa absorción y utilización de energía va transformando la realidad sutil en una realidad manifestada, que es lo que es la experiencia planetaria. En esta elevación de frecuencia nos referimos a lo cuántico cuando podemos reconectar con esa energía sutil, esa energía sublime, sagrada que viene del centro de la galaxia, que la replica como una especie de satélite, de espejo el Sol, la Luna, los planetas, y nosotros la transformamos aquí para convertirla en lo que es la vida dentro de la tercera dimensión, ¿no? Los laterales, el movimiento lateral, el movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, la tercera dimensión. Dentro de eso podríamos presuponer que nosotros nos movemos, generamos una dualidad, dos dimensiones dentro de la tercera dimensión. Podría ser así. Dentro de esa tercera dimensión nosotros vamos estableciendo nuevos parámetros, es decir, nos vamos liberando, vamos trascendiendo los límites impuestos por el karma y la historia que el pasado demanda, generando una realidad replicada desde atrás y proyectada hacia adelante. Cuando conectamos, cuando subimos la frecuencia, bueno, entramos en un espacio, en un ámbito de espacio sagrado. Esto es favorecido por determinados elementos que permiten, dada nuestra voluntad y nuestra búsqueda y nuestra necesidad, de subir la frecuencia, ya sea por entrar en un rango de bienestar, de inmunidad y dejar la densidad para entrar en un espacio de rango sutil. Para eso tenemos diversas herramientas. Obviamente el oscilador es de por sí un generador, el oscilador es un generador, un acelerador de frecuencias y que permite que en el caso del ser humano, el entorno, el éter, la radiofrecuencia sea movida por una armonización, por una liberación de iones, porque emite energía corta. Y no solamente lo hace en forma de emisión, a través de positivo o negativo en una onda cuadrada, sino que es la alimentación primaria, sino que cada uno de sus anillos van a ir armonizando todo lo que van encontrando, le va transformando la densidad, va generando un espacio limpio y va generando desintegrando lo que se densificó y se transforma por ralentización en magnetización y posibles perjuicios para nuestro equilibrio biológico. Bien, en esto en particular vamos a hablar de algunas herramientas, además de ese principio del oscilador, cómo trabaja, cómo permite elevar la frecuencia. Vamos a enfocar un poquito el tema hacia algunas herramientas que se utilizan en sincronía con el oscilador o de manera independiente. En este caso, lo que yo tengo en mi mano es el Triskel.
Este triskel representa, mueve las tres dimensiones. Podríamos decir que nuestra experiencia está aquí en el centro, entre medio de las tres dimensiones, adelante, atrás, hacia un lateral u otro lateral, hacia arriba y hacia abajo. Esto lo que va haciendo es un movimiento espiralado de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, es decir, es como una bobina de tres movimientos en esas tres dimensiones. ¿Cómo se utiliza? A través de la visualización de una problemática, de una limitación que uno necesita abrir el espacio, no modificarlo. O sea, acá no hay una intención de interactuar o de modificar lo que a nosotros nos está pasando, sino simplemente dejar que lo sutil se manifieste. Entonces trabajamos con él de esa manera, abriendo, armonizando los tres movimientos que sostienen la tercera dimensión. Después tenemos este elemento al cual hemos llamado conector, que como podemos ver produce un flujo de energía dual, y en la medida en que uno lo va utilizando, me salté de decir que esto se puede colocar con una cintita, dejar puesto durante la oscilación, o si uno no tiene un oscilador, colocarlo para que produzca esa liberación, ese movimiento de liberación y de armonización de los efectos de la tercera dimensión. El conector lo que hace es como una mini apertura de espacio-tiempo, porque genera igual, parecido al conector, pero en dos dimensiones, empieza de afuera hacia adentro, llega adentro, vuelve a abrirse otra vez, vuelve a salir. Entonces uno lo coloca, trabaje según cómo esté trabajando, esto genera una sincronía de armónicas en el tiempo, arriba abajo, en el desplazamiento del tiempo, es decir, el movimiento adelante-atrás, o la expansión del mismo hacia los costados. Se ubica hacia los costados, hacia adelante, hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo. Después tenemos, esas son las diferencias sustanciales. Después tenemos este toroide, es un toroide porque genera un flujo de energía, de movimiento entre lo que se separó, por eso el nombre de sello quirúrgico, porque cuando hay una grieta, cuando hay un punto donde uno se siente un síntoma, un dolor, una molestia, pasa a trabajar para poder abrir, para poder reconectar y generar una armonía. Más aún cuando si hubiera un corte o una lastimadura o una larva detectada a nivel energético, produce esto colocado en el espacio donde se produjo la filtración o la manifestación de ese karma o esa genética, produce una armonización por conexión. Como podremos ver, todo esto está hecho en cobre, porque el cobre tiene la particularidad de tener electrones de valencia. Como bien sabemos, el átomo tiene un comportamiento, un movimiento donde se va produciendo una rotación, donde en el medio nosotros tenemos el vacío, y cada uno de estos tiene negativo, positivo, negativo, positivo. Esta es la oscilación, donde nosotros vamos teniendo movimientos orbitales, igual que lo hace el sistema solar, igual que el sistema lo hace sobre la galaxia, sobre su referente a partir del Big Bang que creó las diversas galaxias y las diversas realidades. Lo mismo sucede a nivel subatómico, a nivel celular. La oscilación permite que nosotros tengamos flujos de energía a nivel atómico, positivo y negativo, y que en base a cuanta más oscilación, cuanto mayor sea la frecuencia, más capacidad de conexión energética, más sutil va a estar la célula, más sutil vamos a estar nosotros en el conjunto, más sutil va a estar el ambiente en el cual nos vamos moviendo. Cuando nosotros logramos acelerar, lo que hacemos es desmagnetizar. Cuando a raíz de situaciones emocionales o circunstancias que nos atrapan, que nos bloquean, lo que sucede es que él pierde su factor de oscilación, lo cual determina también la funcionalidad de cada una de las células. Cuanto más oscilan, más libres están para satisfacer la demanda que tenga en esas 260 y pico tipos de células, en esos 40 trillones que componen aproximadamente nuestro cuerpo biológico. Cuanto más posibilidad y soltura tienen, más fluidez tienen, mejor vitalidad, mejor salud vamos a estar experienciando.
cuando por un motivo emocional, por un golpe, por una cuestión traumática, genética, karmática, ¿qué pasa? Este fenómeno de que va buscando en valencia, es decir, la cantidad de vueltas de órbitas negativas sea equivalente a la positiva y empieza cada vez a tener mayor frecuencia y posibilidad de generar más intensidad de energía a nivel molecular, a nivel genético, a nivel celular, tenemos que se produce por eso una magnetización. Quiere decir que en vez de estar varias veces orbitando, van a estar muchas veces orbitando sobre sí, eso es la frecuencia, a través del núcleo, de la célula, de la molécula, ¿qué vamos a tener? Que eso se ralentiza, deja de oscilar, se pone negativo hacia la Tierra y positivo hacia el cielo, generándose una fisura. Es como si nosotros tuviéramos un corte, un quiebre. Entonces eso que buscaba estar armónico se vuelve patológico y es lo que sucede en la apoptosis, cuando la célula tiene que decidir dar espacio a otra, y si es que la vitalidad y la frecuencia de las que están contiguas le permiten, van a entrar en un campo oscilatorio favorable. Si no, obviamente se produce lo que nosotros conocemos como los síntomas, la pérdida de salud, inclusive a veces pone en riesgo la continuidad de la vida. Estas propiedades las tiene de manera innata el cobre. El cobre lo que hace es, si nosotros tenemos inarmónicamente, antes que se genere esta magnetización, empieza a ralentizarse la fluidez, empieza a ralentizarse la frecuencia y empiezan a desequilibrarse. ¿De qué manera? En vez de ser positivo, negativo, con equivalencias, como bien lo dice el nombre, en vez de tener equivalencias, es decir, iguales cantidades de vueltas en el tiempo de positivos, de órbitas positivas y de órbitas negativas, ¿qué empieza? Ahí estaríamos con una oscilación adecuada. Cuando empieza a ralentizarse, empiezan a aumentar los negativos, ¿no? Entonces, aquí tenemos negativo, este se convierte en negativo, este se convierte en negativo, hasta que se va frenando, se va ralentizando, hasta producirse este fenómeno de magnetización. En esto es importante el cobre. ¿Por qué es importante? Porque el cobre de por sí es un oligoelemento natural en nuestro planeta que tiene equivalencias entre positivos y negativos, es decir, que siempre va a tener igual cantidad de oscilaciones entre electrones y protones con respecto a las polaridades. Esa equivalencia de polaridades permite un flujo, una aceleración, una armonización de lo que nosotros tengamos, complicando nuestro equilibrio. Por eso hablábamos del sello, del mini sello, que entonces al colocarlo produce de expansión, se expande de adentro hacia afuera, vuelve a entrar en su interior, de su interior vuelve a abrirse, va de afuera hacia adentro, entra arriba, de afuera hacia adentro, sale de adentro hacia afuera y va generando, va produciendo una aceleración, una excitación armónica de ese proceso atómico que decíamos, por propiedades innatas que tiene este cobre y estas herramientas a las cuales llamamos de quinta dimensión, porque nos permite armonizar la tercera dimensión, salir del sometimiento que tiene el flujo de emociones, de densidades, de campos mórficos que se manifiestan por las emociones, por la problemática, por las antenas, por todo lo que vamos experimentando en esta gran experiencia humana. Bueno, ahí tenemos el conector, el trisquel, el oscilador, el sello, el cobre y ahora el mini sello. Ahora vamos a hablar un poquito de estos tres elementos de manera breve, como siempre me lo piden ustedes. La mini BK, que es un collarcito que va colocado acá. Muchos preguntan si cumple la misma función que la tarjeta cuántica. De eso, sin hacer comparativas, todo es válido. Vamos a explicar cómo trabaja la mini BK, porque queda a la altura del timo. ¿Por qué está a la altura del timo? La micro BK, la mini es esta, que nos permite, nosotros la solemos llevar
colgadita en la mano, en el bolsillo, en una cartera, en un bolsito o colgada en el espejo retrovisor. Y después tenemos el uso de la bobina Kundalini, o sea, del péndulo bobina Kundalini, que cumple una función radiestésica, pero esto es un dínamo, principalmente un dínamo. Entonces lo que hacen estos elementos es favorecer al flujo de energía. Cuando gira antihorario, en sentido antihorario, lo que hace es producir un vacío. La energía sube, produce un contraflujo. La energía viene del espacio y se apaga en la Tierra, viene del cielo a la Tierra. Cuando generamos una contracorriente en sentido antihorario, ¿qué va a pasar? La energía que viene bajando vuelve a subir, intenta subir porque tiene cargado mercurio, porque es hueca, porque tiene una determinada cantidad de vueltas, tienes un diseño específico, como si fuera un dínamo iónico. Eso hace el péndulo, tiene un núcleo central que va oscilando. Entonces, cuando yo hago así, lo que está alojado de manera negativa, de manera magnetizada, va a tener un flujo de corriente de vacío, que va a limpiar ese bloqueo que tengo. Y cuando solito pase, como funciona en la radiestesia, o si yo lo hago voluntariamente en sentido horario, lo que va a generar es que ese flujo de armónicas que viene tenga un proceso de aceleración, porque acelera, va hacia abajo. Al girar va a producir una armonización. Obviamente hay diferencias por su tamaño entre la mini BK y la BK, que son los péndulos, porque lo que hacen es generar un campo de radiación, de armonía, de electrones y protones, de equivalencia, generando neutrones armónicos. Va a generar una frecuencia armónica de manera pasiva, en vez de hacerlo de manera activa como lo hace el oscilador, de manera más profunda y más efectiva, pero es sumamente efectivo para distintos tipos de síntomas y para poder armonizar ambiente, objetos, nuestros animalitos, para absolutamente todo. Bueno, con respecto a la micro BK, lo que hace este elemento es disuadir los campos que vienen a impactar sobre todo en una de las glándulas más sensibles y que tenemos adelante, y que es la encargada de hacer la frecuencia de conexión, la resonancia de conexión, el ensamble, el interfaz entre el cerebro, entre las neuronas, entre los pensamientos, entre las funciones glandulares que tenemos en la parte superior, y el corazón, que es el vibrador, es el que produce el campo de generación de vibración, y los microvoltios, la microelectricidad que hay en nuestra parte superior. Y en el caso de tener algún tipo de invasión, como quien diría, en esta zona, porque es muy sensible a la radiación, por eso cuando nos vamos a hacer una placa de rayos X o algo por el estilo, lo que uno siempre tiene que pedir es protegerse con plomo esta zona, pedir la planchita y taparla esta zona, mejor aún tapar todo el cuerpo y solamente exhibir o dejar al aire libre lo que es necesario observar. Convengamos que todo ese tipo de utilización, de testeo para poder saber cómo nos encontramos, produce en la mayoría de los casos un efecto de iones nocivos para nuestro cuerpo. Por eso no es aconsejable hacerlo muy seguido. Para eso hay otros métodos que son los que nosotros desarrollamos para liberar esa densificación, esa alteración que produce ese tipo de energías y de elementos, como así también poder testear en la avanzada de todo esto. Ya no es necesario invadir, sino simplemente poder observar desde la energía. De la energía venimos, a la energía vamos, y todo esto nos va permitiendo encontrarnos en un nuevo mundo, en una nueva realidad. Eso es lo que nos toca vivir en esta etapa de la experimentación humana planetaria.